En algún momento, morirás. No como un concepto teológico. No como una posibilidad lejana. Tu espíritu. Abandonando tu cuerpo. Y en ese preciso momento, ocurre algo específico. No es algo vago. No es simbólico. No es ir a un lugar tranquilo. Es algo preciso, inmediato y diferente a todo lo que hayas experimentado en la mortalidad. Joseph Smith no solo enseñó que la vida continúa después de la muerte. Él vio exactamente lo que tu espíritu experimenta en los primeros momentos después de abandonar tu cuerpo. Y la tercera cosa que describió, casi ningún miembro ha oído enseñarla de esta manera. Quédate hasta el final. La mayoría de los santos de los últimos días saben que la muerte no es el final. Es una de las doctrinas más fundamentales de la restauración. El mundo espiritual es real, la conciencia continúa y las personas que amamos y que han fallecido no se han ido. Pero saber que la muerte no es el final es muy diferente de comprender lo que realmente ocurre en el momento en que comienza. ¿Qué siente tu espíritu cuando se separa de tu cuerpo? ¿Qué ve? ¿Qué sabe? ¿A dónde va y con qué rapidez? Joseph Smith no dejó estas preguntas sin respuesta. A través de revelaciones, visiones y las enseñanzas que impartió en los últimos años de su vida, el profeta describió el mundo espiritual y el momento de la muerte con una especificidad que va mucho más allá de lo que se trata en la mayoría de las lecciones de la escuela dominical. Él enseñó: los espíritus de los justos son exaltados a una obra mayor y más gloriosa, por lo tanto, son bendecidos en su partida al mundo de los espíritus. Envueltos en fuego ardiente, no están lejos de nosotros, y conocen y comprenden nuestros pensamientos, sentimientos y movimientos, y a menudo se sienten afligidos por ellos. José Smith, Enseñanzas del profeta José Smith, página 326. No están lejos de nosotros. Conocen y comprenden nuestros pensamientos. El mundo espiritual que describió José Smith no es un reino lejano y desconectado. Es inmediato, presente y real, y la transición hacia él es más específica de lo que se ha enseñado a la mayoría de los miembros. Aquí hay 5 cosas que José Smith vio que le suceden a tu espíritu en el momento en que mueres. La mayoría de la gente imagina la muerte como un lento desvanecimiento. Un oscurecimiento gradual de la conciencia. Un largo viaje hacia la oscuridad antes de llegar a otro lugar. Pero José Smith enseñó algo completamente diferente. La separación del espíritu del cuerpo no es gradual. Es inmediata, una transición completa e instantánea de un estado de existencia a otro. Y en los primeros momentos después de esa separación, tu espíritu no viaja a un reino lejano. Permanece cerca. El profeta enseñó que el mundo espiritual no está en algún lugar lejano. Al otro lado de las galaxias, más allá del universo, en alguna dimensión inalcanzable. Está aquí. Presente. Inmediatamente accesible para el espíritu en el momento en que abandona el cuerpo. Brigham Young, al registrar las enseñanzas que recibió directamente de José Smith, afirmó: ¿dónde está el mundo espiritual? Está aquí mismo. ¿Van los espíritus buenos y malos al sol o a la luna, o más allá del sistema solar? No, permanecen cerca de la Tierra. Brigham Young, Journal of Discourses, volumen 3, página 369. Aquí mismo. Joseph Smith enseñó que el velo, la barrera entre el mundo mortal y el mundo espiritual, no es una distancia física. Es una condición de percepción. Y en el momento en que tu espíritu se separa de tu cuerpo, esa condición cambia por completo. Lo que era invisible se vuelve visible. Lo que era silencioso se vuelve presente. Lo que se sentía distante se vuelve inmediato. Doctrina y Convenios confirma esta realidad. Y esa misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí existirá entre nosotros allí, solo que estará acompañada de gloria eterna, gloria de la que ahora no disfrutamos.
Doctrina y Convenios 130, 2. La misma sociabilidad. No es un entorno extraño. No es una existencia ajena. Familiar, pero glorificado. Primero, la muerte no es un viaje a algún lugar lejano. Es una transición a algo inmediatamente presente, un reino que existe junto a la mortalidad en este momento, separado solo por el velo. Esa verdad debería hacer que la muerte se sienta menos como un final y más como una puerta. Segundo, las personas que has perdido no están lejos de ti. José Smith enseñó que permanecen cerca, conscientes de ti, presentes de maneras que tu percepción mortal no puede registrar por completo. Eso no es un lenguaje de consuelo. Es doctrina. Tercero, esta semana, cuando pienses en alguien que has perdido, recuerda, no viajaron al borde del universo. Atravesaron un velo que es más delgado de lo que crees. Y están más cerca de lo que sientes. Tu espíritu no se perderá en el momento de la muerte. Llegará de inmediato, por completo y más cerca de casa de lo que jamás imaginaste. Esta es una de las enseñanzas más significativas que Joseph Smith impartió sobre el momento de la muerte. Y se refiere directamente a algo que todos los miembros han experimentado, la frustración de las limitaciones mortales. Los momentos en los que tu mente no podía comprender lo que tu espíritu buscaba. Las oraciones en las que las palabras no captaban lo que realmente sentías. Los momentos en los que la comprensión parecía estar fuera de tu alcance, oscurecida por la niebla de la mortalidad. En el momento en que tu espíritu abandona tu cuerpo, esa niebla se disipa por completo. José Smith enseñó que el espíritu, liberado de las limitaciones del cuerpo mortal, experimenta una claridad de pensamiento. Percepción y comprensión que no tiene equivalente en esta vida. El profeta enseñó. Los espíritus de los justos no están lejos de nosotros, y conocen y comprenden nuestros pensamientos, sentimientos y emociones. José Smith, Enseñanzas del profeta José Smith, página 326. Conocer y comprender pensamientos, sentimientos y emociones. Este nivel de percepción, la capacidad de saber lo que otra persona piensa y siente sin la mediación del lenguaje o la expresión, simplemente no está al alcance de la mente mortal. Pero el espíritu, liberado del cuerpo, lo posee de inmediato. Parley P. Pratt, uno de los colaboradores más cercanos de José Smith, registró esta enseñanza después de recibirla directamente del profeta. El espíritu del hombre consiste en una organización de los elementos de la materia espiritual a semejanza del hombre. Posee, en un grado mucho mayor, todos los atributos de los sentidos físicos. Parley P. Pratt. Key to the Science of Theology, p. 79. En un grado mucho mayor. Todos los sentidos que tienes en la mortalidad, la vista, el oído, la percepción, la comprensión, tu espíritu los posee, pero con una capacidad que la mortalidad no puede contener. El profeta también enseñó que esta claridad se extiende al conocimiento espiritual. Las cosas que eran difíciles de entender en la mortalidad, doctrinas que requerían fe porque no se podían ver, se vuelven inmediatas y directamente comprensibles en el mundo espiritual. Primero, las limitaciones de tu mente mortal no son limitaciones de tu espíritu. Todo lo que te ha costado entender, todo lo que requería fe porque no se podía comprender plenamente, tu espíritu ya alcanza esa claridad. La muerte simplemente elimina lo que lo bloqueaba. Segundo, cuando estudies el Evangelio y la comprensión te parezca lenta o incompleta, recuerda que estás estudiando con un instrumento mortal. Tu espíritu es capaz de mucho más de lo que tu mente te permite actualmente. Eso debería hacer que el estudio se sienta como una preparación, no como una frustración. Tercero, la claridad que llega con la muerte no es ajena a tu espíritu. Es su estado natural, temporalmente oscurecido por la mortalidad, pero nunca perdido. La muerte no disminuye tu conciencia. La restaura a lo que siempre debió ser. Esto es lo tercero que vio José Smith.
Y esto es lo que la mayoría de los miembros nunca han oído enseñar de esta manera. En el momento en que tu espíritu se separe de tu cuerpo, sabrá, de forma inmediata, completa y sin posibilidad alguna de autoengaño, exactamente dónde se encuentra ante Dios. No lo que esperaba. No lo que suponía. No lo que se decía a sí mismo durante la mortalidad. Lo que es realmente cierto. Joseph Smith enseñó que el mundo espiritual no comienza con un juicio. Comienza con un reconocimiento. Una conciencia repentina y abrumadora de lo que tu vida mortal realmente produjo en tu carácter, tu espíritu y tu relación con Dios. Alma describió este momento con un lenguaje que se encuentra entre los más aleccionadores de todas las escrituras. Porque he aquí, si habéis postergado el día de vuestro arrepentimiento hasta la muerte, he aquí, os habéis sometido al espíritu del diablo, y él os sella como suyos, y este es el estado final de los inicuos. Alma 34 horas y 35 minutos. Pero para los justos, para aquellos que han buscado sinceramente a Dios y han honrado sus convenios, Alma describe un reconocimiento completamente diferente. Y entonces sucederá que los espíritus de los justos serán recibidos en un estado de felicidad, que se llama paraíso, un estado de reposo, un estado de paz, donde descansarán de todas sus tribulaciones y de todas sus preocupaciones y aflicciones. Alma 40 horas y 12 minutos. Un estado de reposo. Un estado de paz. No asignado por un juicio externo en ese primer momento, sino reconocido desde dentro. El espíritu sabe en qué se ha convertido. Y ese conocimiento es inmediato. José Smith enseñó que por eso la mortalidad es tan importante. Porque lo que tu espíritu lleva a ese momento de reconocimiento no es lo que hiciste, sino en lo que te convertiste. Los hábitos del corazón. La orientación genuina del alma hacia Dios o lejos de Él. El reconocimiento no se puede fingir. No se puede discutir. Simplemente es así. Primero, la pregunta que la muerte responde al instante no es, ¿qué hiciste?, sino, ¿en quién te convertiste? Deja que eso replantee tu forma de abordar tu discipulado hoy, no como un rendimiento, sino como una formación. Segundo, la paz que sienten los espíritus justos en ese momento de reconocimiento no es una recompensa que viene de fuera. Es el estado natural de un espíritu que buscó genuinamente a Dios. Tú estás construyendo ese estado en este momento. En cada elección que haces. Tercero, si hay áreas de tu vida en las que sabes que tu espíritu no está en paz, esa conciencia es un don. Es el mismo mecanismo de reconocimiento que funciona en la mortalidad el que funcionará en ese momento. Actúa ahora, mientras el velo aún está en su lugar y la oportunidad permanece. Tu espíritu ya sabe más de lo que tu mente admite. La muerte simplemente elimina la capacidad de apartar la mirada. Antes de llegar a la cuarta cosa que vio José Smith, que revela lo que experimenta tu espíritu cuando se reúne con las personas que amó en la mortalidad, y por qué esa reunión es más inmediata de lo que la mayoría de los miembros creen, quiero invitarte a hacer 3 cosas. Deja un me gusta en este video. Ayudará a otros santos de los últimos días que buscan una comprensión más profunda de lo que les espera a encontrar este contenido. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Cada semana hay contenido nuevo que explora las doctrinas más profundas de la restauración. Y dejen un comentario, ¿cuál de estas 3 primeras verdades ha sido más significativa para ustedes hoy? Ahora, pasemos a la cuarta cosa. Esta es la doctrina que cambia por completo tu forma de pensar sobre el dolor. José Smith enseñó que una de las primeras experiencias del espíritu después de la muerte es el reencuentro, no después de un largo periodo de espera, ni después de algún proceso de orientación, sino casi inmediatamente después de llegar al mundo espiritual. Las personas que has perdido te están esperando. Y el reencuentro que tu espíritu experimentará con ellas no es una vaga aproximación espiritual de lo que compartisteis en la mortalidad.
Es un reconocimiento genuino, inmediato y profundamente personal, las mismas personas, con las mismas identidades, en las mismas relaciones. Joseph Smith enseñó esta doctrina con profunda convicción personal, como un hombre que había perdido a seres queridos y que hablaba del reencuentro no como una teología abstracta, sino como una esperanza personal y viva. Él enseñó: la expectativa de ver a mis amigos en la mañana de la resurrección alegra mi alma y me hace soportar los males de la vida. Es como si ellos emprendieran un largo viaje y, a su regreso, los recibiéramos con mayor alegría. José Smith, Enseñanzas del profeta José Smith, página 296. Mayor alegría. No restaurada a lo que era antes de la separación. Mayor, amplificada por todo lo que la separación reveló sobre la profundidad de la relación. Jedediah M. Grant, al registrar las enseñanzas de José Smith, describió una visión del mundo espiritual en la que este reencuentro era una realidad central e inmediata. Vio a su esposa, ella fue la primera persona que se le acercó. Vio a muchos que conocía. Pero no conversó con nadie excepto con su esposa Caroline. Heber C. Kimball, relatando la visión de Jedediah M. Grant, Journal of Discourses, volumen 4, páginas 135-136. La primera persona. No después de la orientación. No después del juicio. No después de un proceso. Inmediatamente, las personas que más importaban. José Smith también enseñó que los lazos formados a través de convenios justos en la mortalidad no se disuelven con la muerte. Se conservan, son llevados por ambos espíritus al mundo espiritual y se sienten con una claridad que el velo de la mortalidad siempre había oscurecido parcialmente. Primero, el dolor que sientes por alguien que has perdido es real, y es temporal. El reencuentro que tu espíritu experimentará con ellos no es una esperanza lejana. Es una realidad específica e inmediata que te espera al otro lado del velo. Segundo, las relaciones en las que estás invirtiendo ahora mismo, tu familia, tu comunidad de convenio. Las personas que amas, se conservan. La muerte no las borra. Las mantiene hasta el reencuentro. Tercero, cuando el dolor sea más intenso, mantén esta imagen específica, tu espíritu llegando y la primera persona que ves es alguien a quien creías haber perdido. Eso no es poesía. Eso es lo que vio José Smith. Las personas que amas no están esperando en algún lugar inimaginablemente lejano. Están esperando justo al otro lado del velo. Y tu espíritu las encontrará casi antes de saber que ha llegado. Esta es la quinta cosa que vio José Smith, y es la que transforma la muerte de un final en una continuación. La mayoría de los miembros piensan en el mundo espiritual como una sala de espera. Un lugar donde los espíritus descansan y esperan, la resurrección, el juicio, que suceda algo más. Pero José Smith enseñó algo completamente diferente. El mundo espiritual no es una sala de espera. Es un campo misionero. El profeta enseñó que la obra de la salvación, la misma obra que ocupa a los miembros fieles en la mortalidad, continúa con mayor urgencia y capacidad al otro lado del velo. Doctrina y Convenios registra una de las revelaciones más notables que José Smith recibió sobre este tema. Y los muertos que se arrepientan serán redimidos, mediante la obediencia a las ordenanzas de la casa de Dios, y después de haber pagado la pena por sus transgresiones y haber sido lavados, recibirán una recompensa según sus obras, porque son herederos de la salvación. Doctrina y Convenios 138, 58-59. El presidente Joseph F. Smith, en la gran visión de la redención de los muertos registrada en Doctrina y Convenios 138, vio lo que José Smith había enseñado. Los justos muertos participaban activamente en la enseñanza, la organización y el ministerio a aquellos que aún no habían recibido el Evangelio. Contemplé que los fieles élderes de esta dispensación, cuando parten de la vida mortal,
Continúan su labor de predicar el Evangelio del arrepentimiento y la redención, mediante el sacrificio del Hijo unigénito de Dios. Doctrina y Convenios 138, 57. Continúan su labor. La misma labor. Con mayor capacidad. Sin las limitaciones de un cuerpo mortal o una mente mortal. José Smith enseñó que el mundo espiritual no es donde la labor se detiene. Es donde la labor se acelera, llevada adelante por espíritus que ahora ven claramente lo que solo podían comprender parcialmente en la mortalidad. Primero, la fidelidad que desarrollas en la mortalidad no es una preparación para el descanso. Es una preparación para la continuación. Todo lo que aprenden, cada alma que tocan, cada convenio que guardan, está formando a la persona que continuará esa obra al otro lado. Segundo, la obra del templo que hacen por sus antepasados no es unilateral. Al otro lado del velo, esos antepasados participan activamente en recibir y responder a lo que ustedes hacen por ellos. Es una colaboración a través del velo. Tercero, vive ahora como alguien que entiende que esta vida no es toda la historia, sino el primer capítulo. Y el capítulo que sigue es más amplio, más significativo y más glorioso que cualquier cosa que pueda contener la mortalidad. La muerte no es donde termina tu trabajo. Es donde finalmente comienza sin limitaciones. Reunamos las 5 cosas. Primero, tu espíritu abandona tu cuerpo al instante y permanece cerca. El mundo espiritual no está lejos. Existe junto a la mortalidad en este momento, separado solo por un velo más fino de lo que crees. Segundo, tu espíritu experimentará una claridad y una conciencia más allá de lo posible en la mortalidad, cada sentido, cada percepción, cada capacidad de comprensión liberada de las limitaciones que tu cuerpo mortal le imponía. Tercero, tu espíritu sabrá al instante si está en paz, un reconocimiento que no se puede fingir, discutir ni evitar. Lo que te estás convirtiendo en este momento es exactamente lo que tu espíritu sabrá que es en ese momento. Cuarto, tu espíritu se reunirá con tus seres queridos casi de inmediato, las mismas personas, las mismas relaciones, amplificadas por una claridad que el velo de la mortalidad siempre oscurecía parcialmente. Quinto, tu espíritu comenzará inmediatamente una obra más importante que cualquier otra que haya realizado en la mortalidad, la misma misión de salvación, llevada a cabo con mayor capacidad, mayor claridad y mayor alegría que cualquier otra cosa que esta vida permita. El mensaje central es este: la muerte no es un destino. Es una transición, inmediata, específica y continua con todo lo que tu espíritu ha estado construyendo en la mortalidad. José Smith enseñó. Dios ha revelado a su Hijo desde los cielos y también la doctrina de la resurrección, y sabemos que aquellos a quienes enterramos aquí, Dios los resucitará. Revestidos y vivificados por el Espíritu del gran Dios. José Smith, Enseñanzas del profeta José Smith, página 359. Revestidos. Vivificados. Resucitados. No perdidos. No acabados. Continuados, en gloria. Si este video te ha llegado hoy, compártelo con alguien que esté de duelo o que tema a la muerte. Suscríbete y pulsa la campana de notificaciones para recibir contenido nuevo cada semana. Y deja un comentario: ¿cuál de estas 5 cosas sobre tu espíritu después de la muerte te ha parecido más significativa? Hasta el próximo video.